Bienvenidos a todos. Hoy estamos nuevamente en este lugar para llevarnos un mensaje poderoso de nuestro Dios. Es Él a través de su palabra dándonos fortaleza para levantarnos en momentos críticos. Y yo creo que cada uno de ustedes ha sufrido en algún momento crisis, ha tenido problemas, ha tenido que enfrentar barreras para seguir adelante en la vida. Y esto va a ser una constante durante el tiempo que Dios nos tenga en este mundo. Por eso hoy vamos a aprender un mensaje especial en estos sermones de esta serie de Descubriendo el Corazón de Dios. Hoy vamos a ver la número 23, el mensaje o la parte número 23, que lo he puesto por título Venciendo lo imposible. ¿Por qué lo considero así? ¿Por qué lo pongo este título? Es porque en algunos momentos de nuestra vida nosotros hemos enfrentado problemas que nos han querido derrumbar, que han sido el peor obstáculo para seguir hacia la meta que tal vez tenemos. Si tal vez estamos proyectándonos nosotros a alcanzar una gran promesa de Dios, se ha presentado una barrera que ha sido imposible sortearla, pero hoy vamos a aprender nosotros a derribar esa barrera, a vencer lo imposible. Alguien decía que Dios nos ayuda en esos momentos que nosotros ya no podemos hacer nada ante el problema, porque los problemas pequeños nos deja para que nosotros los solucionemos bajo la dirección de Él. Y aquí vamos a aprender entonces de este mensaje que nos relata una historia de la cual vamos a sacar algunas enseñanzas en el libro de Josué. Les pido de favor que busquemos el libro de Josué, el capítulo 3, los versículos del 1 hasta el 6. Sabemos que vamos a relatar un poco más toda esta historia, pero vamos a dar lectura a solo estos 6 versículos. Tenemos Josué, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová mañana hará maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. ¿Qué quiere Dios enseñarnos en esta mañana? A través de esta historia vamos a ver nosotros cómo podemos vencer los obstáculos que estén al frente nuestro para proyectarnos a las metas, para alcanzar las promesas de Dios. Y esto es lo que está encerrando esta historia, porque sabemos que ellos estaban proyectándose a la tierra prometida. Entonces aquí veremos 3 acciones que debemos realizar para vencer las barreras que se nos parecen o que nos parecen imposibles para nosotros. Y aquí analicemos un poco el contexto. ¿Quién era aquel que estaba encargado de llevar al pueblo de Israel a la promesa? Dios había levantado un líder y él era Moisés, que empieza sacándole de la esclavitud de Egipto, llevándole por el desierto y encaminándole hacia Canaán. Ahora, ¿qué pasa con Moisés? En este momento Moisés ya no estaba. Moisés había muerto. Ante esto, Dios, que tiene ese gran plan para el pueblo, no iba a echarlo a perder, sino que ¿qué pasó? Levanta a otro siervo
a otro líder. Este varón es Josué. Y por eso podemos nosotros tal vez dar lectura a los primeros versículos de este libro, ¿no? Capítulo 1, versículo 1 y 2, está hablando del llamado que le hace a Josué. Y entonces dice estas palabras. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Levántate y pasa este Jordán. Qué tremenda dificultad para este joven líder. Recién empieza a tomar el mando del pueblo e inmediatamente se presenta una barrera ahí. ¿Cuál era la barrera para proyectarse a la tierra prometida? Se presentó este río, y saben que se presenta esta orden de Dios para Josué en el momento más difícil de cruzar el río. Ya vamos a ver que después se relata que en aquellos momentos este río dice que se desbordaba. Era un río caudaloso, un río que causaba temor el momento que una persona se acercaba a causa de sus aguas torrentosas. Y este es el momento tal vez crítico para Josué, pero no lo va a ser así porque él se va a refugiar en Dios. Y esto es lo que nosotros debemos aprender. Hay muchos jóvenes que están proyectándose hacia la bendición de Dios. Están ellos con todas esas fuerzas para proyectarse, alcanzar cosas materiales, bendiciones grandes, pero se va a presentar dificultades también. Y de esta lección vamos nosotros a tomar ciertas enseñanzas para que podamos estar preparados y enfrentemos estas situaciones adversas, de manera que podamos nosotros derribar esa adversidad, salir de ese problema y continuar hacia la meta. Vamos a ver entonces que no es difícil vencer lo imposible. Si estamos solos, sí va a ser complicado, pero si Dios está con nosotros, Él es aquel que nos va a dar la victoria ante toda adversidad que se nos presente. Entonces, veremos ahora qué es lo que debemos hacer, cuáles son las acciones a tomar. Y también vamos a escudriñar cómo este pueblo de Israel pasa esta barrera que les impedía caminar hacia la promesa. Veamos entonces la primera verdad que le pide aquí Dios al pueblo, ¿no? Permitir que Dios nos guíe el camino. Esto es lo que debemos hacer en primera instancia. Este es el primer principio, la primera enseñanza que debemos llevarnos, hermanos. Si nosotros en este caminar que tenemos en el mundo, ya nos hemos establecido metas, proyectos, tenemos anhelos que queremos alcanzar, debemos permitir que Dios guíe nuestro camino. Porque sabemos que si no estamos con Él, difícilmente vamos a alcanzar esa promesa de Dios, el anhelo de nuestro corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice el Salmo 37:4, ¿no? Pero veamos aquí en el texto qué es lo que le dice el siervo Moisés. ¿Cuál es el mandato que le da? Versículos del 1 hasta el 4, la primera parte podemos leer. Dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y aquí vemos la calma, el tiempo de meditación que se toman ellos también. Aquí si vemos un poquito el contexto, también vamos a ver que Moisés en aquel momento está preparando todo eso y por eso envía espías. Está considerando todo lo que había a su alrededor. ¿Cuáles eran las cosas o la fortaleza de él para continuar este viaje? Todo lo que debía observar como peligro, todo eso. Y aquí vemos sabiduría de Dios, hermanos. Es lo que nosotros también debemos hacer antes de encaminarnos a enfrentar un problema.
Entonces ellos dicen que partieron desde Sitín y avanzaron hasta las orillas del río Jordán. Pero en ese lugar, ¿cuál fue la orden? Versículo 2. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y aquí está el principio que les tomo: permitir que Dios guíe mi camino. ¿Por qué lo podemos entender de esta manera? ¿Qué significaba el arca de la alianza, el arca del pacto? Significaba la misma presencia de Dios con ellos, el poder de Dios junto a ellos. Y por eso pues ahora la orden es a los sacerdotes: tomen el arca y pasen delante del pueblo. Es decir, que los sacerdotes iban llevando el arca, la misma presencia de Dios, y después de esto tenía que seguir el pueblo. Es así como nosotros debemos caminar, hermanos, siempre poniendo la mirada en Dios, caminando con Él. Si nos apartamos de Él, vamos a tener problemas. Pero si estamos nosotros buscando su presencia cada día, estamos nosotros refugiándonos en Dios y siguiéndole a través de todo lo que nos ordena, lo que nos muestra, vamos a tener éxito en esos momentos difíciles. Entonces aquí podemos decir nosotros que nunca debemos excluir a Dios de nuestros planes y desafíos. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo pongo como un desafío aquí? Porque esto representaba el río Jordán. El río Jordán, en los tiempos que no está crecido, dicen que tiene aproximadamente en los lugares angostos unos 27 metros y en otros lugares unos 40. A pesar de eso, ustedes ya lo ven que es un río grande, ¿no? Pero cuando está crecido, en los tiempos de la siega, como está relatando ahí, dice que este río, con todo el agua que se desborda, llega a tener unos 150 metros de ancho o algo más. Imagínense ustedes estar frente a ese río tan grande. Y además de eso, no es un río pasivo. Por algo lleva el nombre de Jordán. Jordán significa descender. Es un río que desciende. Y por eso pues este río va a ser caudaloso. Algunos de ustedes han tenido la experiencia de estar parado frente a un río torrentoso, un río caudaloso. Es tenebroso eso. Causa temor estar a las orillas de un río con estas características. Y por eso pues le considero como un desafío. Ahora ellos, ¿qué podrían hacer ahí? Parados frente al río. La orden era de pasar el Jordán, pero estaban frente a esta barrera. Pero ellos aquí van a confiar en Dios y estar convencidos de que sí van a lograr cruzar este río. Ahora, nosotros aplicándolo esto a nuestras vidas, ¿cómo debemos actuar, hermanos? Asimismo, habrá momentos tan difíciles, habrá desafíos. Cada día nosotros tenemos un desafío. Hasta el mismo trabajo que estamos desarrollando se nos presenta como un desafío. Se nos presenta problemas en él. ¿Cómo nosotros solucionamos ese problema? Bajo nuestra propia manera de pensar, nuestra sabiduría. A veces tomamos decisiones inadecuadas cuando nos dejamos llevar por nuestro entendimiento, por nuestra manera de pensar, por nuestro corazón, y ahí nos encontramos problemas, hermanos. Por eso siempre debemos nosotros permitir que Dios nos encamine en este mundo. Nunca vivan bajo su propio entendimiento, su propia opinión. Siempre debemos nosotros pedir la dirección de Dios en todo. Y por eso vamos a dar lectura a estos versículos que tenemos aquí en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6.
dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Analicemos un poquito este texto, el versículo 5. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué nos está llamando a hacer este proverbio? Un libro de sabiduría, un texto de sabiduría. Nos está enseñando o llamando a que nosotros tengamos una confianza total en Él. Es el único en quien nosotros podemos confiar enteramente, hermanos. No podemos confiar en otro más. La misma palabra dice que es maldito el hombre que confía en el hombre. Pero en Dios nosotros podemos confiar porque hemos visto cómo nos ha transformado, cómo nos ha favorecido, cómo nos dio la salvación, y por eso pues la confianza debe ser puesta en Él. Si nosotros queremos hacer algo, es Él aquel que puede dirigirnos correctamente. Y por eso dice más adelante: y no te apoyes en tu propia prudencia. Muchos se creen sabios en sí mismos y piensan que ellos saben más que Dios, pero cuando hacen algo cometen errores y llevan problemas a su vida. Por eso es necesario que nosotros estemos siempre permitiendo que Dios guíe nuestras vidas. Y vamos a ver el versículo 6. Versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Otro texto para analizar. ¿Cuáles caminos? Hay varios caminos. Se refiere a las decisiones que nosotros tomamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿En dónde nomás tenemos que involucrarlo a Dios? Se refiere este texto que yo debo involucrarle a Dios en todo lo que yo voy a hacer. Ustedes como estudiantes, por ejemplo, los jóvenes como estudiantes, ¿qué deben hacer? Encomendarle a Dios ese plan que ellos tienen. ¿Qué es lo que pasa? En muchas ocasiones nos dejamos llevar por los impulsos de nuestro corazón, y este joven dice: sí, mamá, yo quiero estudiar en tal universidad, y resulta que esa universidad cuesta hasta $3,000 el semestre. Tendrá los primeros días tal vez para cubrir esa mensualidad, pero después, ¿qué va a pasar? Ya no tiene. Otras personas en media carrera se desaniman porque ya no le gustó la especialidad que están siguiendo. Por eso nosotros debemos, hermanos, siempre al inicio del proyecto, de la decisión que tomemos, encomendarle a Dios lo que vamos a hacer a futuro. Para los matrimonios también, hermanos, reconócelo en todos sus caminos. También el matrimonio es un caminar diario que llevan esta pareja. ¿Qué pasa si estas personas se apartan de Dios? No pueden continuar de una forma adecuada y el matrimonio pronto llega a terminar en separaciones, en divorcios. Por eso es necesario que ustedes le entreguen todos sus caminos. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a desviarse, y el momento que se desvían, ¿qué va a pasar? Viene destrucción. El pueblo de Israel aquí debía seguir el arca de pacto, que significaba la presencia misma de Dios. ¿Qué hubiera pasado si un grupo de personas tal vez decían: yo conozco otro camino y me voy por otro lugar para llegar más pronto? ¿Qué creen que hubiera pasado? En aquel lugar había muchos peligros, había enemigos. Y si se apartaban del lineamiento que Dios le estaba trazando, estas personas podían sufrir graves problemas. Asimismo, el mundo, cuando se aparta de Dios, las personas que se apartan de Dios pueden encontrar muchos problemas, pueden destruir sus vidas, pueden ser atacados del enemigo, por el enemigo, ¿no? Por eso es necesario que nosotros entonces estemos siempre buscando la presencia de Dios, siempre incluyéndolo a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Y aquí veamos cómo estamos llevando nuestras vidas, ¿no?
¿Cómo estamos nosotros dirigiendo nuestro hogar a las personas que ya tienen matrimonios, por ejemplo? ¿Nosotros estamos caminando con el Señor? ¿Estamos proyectándonos a alcanzar lo que anhelamos con Él? ¿O estamos pensando solamente llevado por el impulso de nuestro corazón? No destruyamos nuestras vidas, hermanos. Vamos siempre a dirigirnos a través de lo que Dios nos muestre, a través de su mandato, a través de los mandamientos que nos ha puesto Él. De esa manera nosotros vamos a proyectarnos a la meta. Caso contrario, nos quedaremos en la mitad del camino. Y así frustran muchas personas sus propias vidas. Es necesario, hermanos, que ustedes siempre busquen el rostro de Dios. Hay algo más que nos dice el texto aquí. Sigamos viendo el versículo 4. Dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Y aquí hay una razón por la cual nosotros debemos seguirle a Dios, por la cual debemos estar siempre entregándole nuestro camino al Señor, porque cada día se presentan nuevos desafíos. Cuando nosotros empezamos una nueva etapa de la vida, no sabemos lo que vamos a enfrentar en esos días. Los mismos jóvenes, tomando en consideración a los nuevos matrimonios, estos jóvenes saben cómo enfrentar la vida. En muchas ocasiones ellos ingresan al matrimonio sin estar preparados y no saben qué les espera a futuro. Por eso es necesario que en estas instancias ellos permitan que Dios le guíe en este caminar, porque caso contrario van a terminar destruyendo lo que empezaron. En los jóvenes, ¿no? ¿Cómo empiezan tan enamorados y piensan que así va a ser todo el momento? Ya que empiecen a convivir, sería excelente que así como en esos primeros días del matrimonio permanecieran, del matrimonio, sí, del noviazgo también, permanecieran estos jóvenes, pero lamentablemente no es así. Ellos piensan que tal vez solo de besitos, de abrazos, así van a poder vivir, sustentarse, pero el momento que empieza la convivencia, se crean nuevos desafíos que si no tienen la ayuda de Dios, no van a poder seguir adelante. Y ese es el problema de la sociedad de estos tiempos. Vemos un alto porcentaje de divorcios, separaciones. ¿Dios quiere eso para el pueblo? ¿Es el propósito de Dios que se destruyan esos matrimonios? Dios dice que lo que Dios unió, nadie debe separarlo. Pero lamentablemente los problemas económicos, los problemas sociales, diferentes circunstancias, están destruyendo esos matrimonios. ¿Por qué? Porque no han permitido que Dios les encamine en ese nuevo proceso, en ese nuevo ámbito, la nueva etapa de sus vidas. Y aquí me llamaba la atención y dice, pues aquí, ustedes no conocen este camino, nunca han pasado por este camino y por eso tienen que seguir la presencia del arca, tienen que seguir el arca, que significa la misma presencia de Dios. Necesario entonces en esta primera parte que nosotros sigamos el camino que Dios nos marca. Tengamos siempre presente a Dios en nuestras vidas. Y viene una segunda enseñanza. Este caminar con Dios debe ser en santidad. Porque caso contrario, Dios no va a obrar en nuestras vidas. Veamos entonces la segunda parte de seguirle siempre en santidad. ¿Por qué Dios demanda de nosotros que vivamos en santidad? ¿Por qué Él demanda de santidad en nuestras vidas para estar junto a nosotros? La palabra de Dios dice que debemos ser santos porque Él es santo. Dios no puede morar junto al pecado. Y veamos qué nos dice en la siguiente parte del texto. En Josué capítulo 3, versículo 4, la segunda parte y el 5.
Dice, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y analicemos un poco este llamado que le hace. Primeramente dice: no se acerquen más de 2000 codos. Un codo tiene 45 centímetros, ¿no? Multiplíquenlo por 2000. Va a dar una distancia aproximada de unos 930 metros. Esa distancia debían ellos guardar. ¿Por qué? Porque en aquel momento ellos no podían llegar a la misma presencia de Dios. Había una distancia que solamente el sacerdote era aquel que podía ingresar al lugar donde estaba el arca del pacto. Y aquí hacer un poco de referencia a la presencia o a qué significa el arca, ¿no? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué le envía a hacer el arca? Para que ellos entiendan que la presencia de Dios está en medio del pueblo. Y por eso le dice, pues, le da incluso las medidas que debían hacer. Y entonces le dice, pues ahí estarán las tablas de la ley, estará la vara de Aarón y estará también el maná, que tienen grandes significados. La presencia de Dios siempre va a demandar que ustedes estén sujetos a la ley de Dios, a los mandamientos, y por eso estaban ahí las tablas de la ley. Además de eso estaba la vara de Aarón. ¿Qué más significaba entonces? ¿Qué significaba el arca del pacto? Que el poder de Dios estaba en medio del pueblo, porque con esa varita Dios a través de Moisés hizo grandes prodigios y señales. Entonces estábamos nosotros aquí en la presencia misma del poder de Dios. Y además de eso estaba el alimento con el cual les sustentó durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Esto significa el arca del pacto. Ahora, si la presencia de Dios estaba con ellos, estamos entendiendo de que ellos iban a tener todo, pero estaba aquí Dios demandando una condición. ¿Cuál era la condición que ponía? Que todos vivan, que todos le sigan limpios, puros. Por eso, en esta parte, dice en el versículo 5, y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Si ustedes quieren estar recibiendo estas maravillas del Señor, purifíquense. ¿Cómo era la purificación de ellos? ¿Cuál era la purificación que debían hacer? Estas personas debían aplicar lo que Moisés le había dicho allá frente al Sinaí, junto al monte Sinaí, donde iban a recibir la ley. Y por eso quisiera volver un poquito atrás al Éxodo, al libro de Éxodo, en el capítulo 19, el versículo 10. Sabemos que Dios se iba a manifestar a ellos, pero también aquí demanda que ellos se purifiquen. Y en el versículo 10 dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Eso era la forma de cómo ellos se santificaban. ¿Qué significaba esto? Se quitaban todas las impurezas. En el versículo 14 vemos lo que hace Moisés, ¿no? Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Ahora nosotros demandamos, o Dios demanda de nosotros mucha más pureza. Esto debemos entenderlo, hermanos. Si en aquel día la presencia de Dios, el arca, no estaba junto a ellos, estaba a una distancia considerable, les decía unos 930 metros, pero aún así Dios le dice: santifíquense, permanezcan limpios, puros. Mucho más en estos tiempos, que ahora por la gracia, por los méritos del Señor Jesús, nosotros podemos estar con la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Ya no estamos a una cierta distancia. Es Dios presente en nuestras vidas.
Por eso pues debemos mantener nuestros cuerpos en santidad, limpios, puros. Siempre, no solamente el momento que estemos buscando una bendición. Hay muchas personas que cuando quieren alcanzar una bendición tienen un comportamiento excelente con Dios, pero alcanzaron la bendición y vueltas se extravían, se van tras el mundo. El llamado de Dios es a vivir siempre en santidad. La santidad es un requisito para alcanzar las promesas de Dios, entonces, ¿no? Todos nosotros debemos vivir en esta condición, apartados del mal. ¿Qué significa santidad? Esta palabra, apartarse. Y ahora nosotros estamos apartados para Dios. Por eso quiero que ustedes busquen en el segundo libro de Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, el versículo 1 dice esto: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ir cada día perfeccionándonos, no solamente permanecer en esa santidad, sino cada día que esta santidad se vaya perfeccionando. ¿Por qué? Porque tenemos tales promesas. Y el Señor un poco más antes, a través de esa palabra, nos dice pues que ahora Él, nuestro Dios, estará con nosotros y Él será por Padre, tomando un texto del Antiguo Testamento. Esa es la promesa. ¿Quieren que Dios more siempre en sus vidas? ¿Quieren ver grandes maravillas en sus vidas? Manténganse en santidad. Y el momento que ustedes permanezcan con esta pureza, cuando se proyecten a hacer algo grande, lo van a lograr, hermanos, porque la misma presencia de Dios va a estar con ustedes. Pero si están caminando hacia una promesa, si ustedes tienen un objetivo y están en pecado, difícilmente van a conquistarlo, difícilmente van a alcanzarlo. Y hemos visto a muchas personas que se han proyectado tal vez a reunir recursos para comprarse una casa, pero estando con este proyecto, tal vez uno de los dos cayó en actos inmorales, infidelidad, por poner un ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar? Se desanima el otro, esos recursos empiezan a gastarse en otras cosas y así se destruye ese proyecto que tenían. ¿Por qué? Porque acá estuvo el pecado impidiendo que se conquiste aquella meta que habían trazado. Por eso, hermanos, si ustedes quieren derribar esos muros, quieren ustedes limpiarse de aquella adversidad, sacar aquella barrera que les impide llegar al éxito, siempre vivamos en santidad, para que no haya ningún impedimento. Por lo tanto, entonces debemos enfocarnos en el Señor, a vivir en santidad y no en las cosas del mundo. Esto es una clave para nosotros permanecer en santidad. ¿Quieren vivir en santidad siempre? Pongamos nuestra mirada en el Señor. Si nosotros estamos poniendo nuestra mirada a las cosas celestiales, vamos a apartarnos de esas cosas del mundo. Pero si dejamos de poner nuestra mirada en el Señor, va a llegar la tentación y aquellas tentaciones nos van a dominar. Entiendan, hermanos, que nosotros todavía vivimos en esta naturaleza pecaminosa. Y si no estamos fortaleciéndonos en el Señor, tomando hábitos espirituales, fácilmente nos vamos a dejar dominar por los deseos de la carne. Y por eso le digo aquí, pues, nuestra mirada debe estar en el Señor. Debemos estar nosotros poniendo nuestra mirada en las cosas celestiales, apartándonos de lo mundano. El Señor pide que nosotros en todo tiempo estemos viviendo en santidad. Y quiero buscar aquí un texto de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, vamos a ver el capítulo 4. Los versículos
3 y el 7, pero desde el 1 ustedes ven que Dios a través del siervo Pablo está demandando una vida que agrade a Dios. Y el versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y luego también ahí les incentiva, les orienta para que vivan siendo fieles entre esposos, ¿no? Que se aparten de aquellas concupiscencias. No estén viviendo como los gentiles que no conocen a Dios, lo dice más adelante. Y en el versículo 7 afirma este llamado. Dice en el versículo 7: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Está bien claro, el llamado de Dios es a vivir en santidad. No somos aquellas personas que en el mundo están. Ahora nosotros estamos dirigidos por el Espíritu Santo, y si Él nos dirige, si estamos siendo guiados por Él, vamos a apartarnos de aquellos caminos torcidos, de aquellos caminos que nos llevan a la perdición. Entonces hemos visto los dos pasos para conquistar, para alcanzar esas cosas imposibles, para derribar esas barreras que se presentan en nuestro camino hacia las metas que tenemos. Porque aquí estamos viendo que la meta del pueblo de Israel era pasar a la tierra prometida, pero con este nuevo líder, Josué, empezando su liderazgo, le presenta esta barrera que ellos van a pasarlo sin ningún problema. Vamos a ver aquí la tercera acción que toman ellos y que debemos también tomarla nosotros. Y es la convicción para dar el paso de fe. Aquí habría que vivirlo para ver cómo ellos tal vez estaban pensando, qué estaban pensando en aquel momento, cómo se sentían frente a esta adversidad que estaba delante de ellos. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la barrera que les impedía pasar hacia la promesa? Era el río Jordán. Y lo peor era que Dios le había dado la orden que pase en aquellos momentos que estaba con mayor creciente, que tenía este río, esta condición de desbordarse, ¿no? Estaba desbordado, dice la palabra. Tenía una gran cantidad de metros de anchura. Era prácticamente imposible para ellos. Me imagino a ellos pues parados frente al río, mirando al otro lado, viendo esta corriente fuerte de agua, este caudal. Creo que ellos estaban atemorizados. Pero aquí vamos a ver cómo ellos, que fueron los que recibieron la orden, los sacerdotes, dan el primer paso de fe. Y esto va a ser un ejemplo para todos ustedes, padres. Ustedes quieren que alcancen sus hijos esas bendiciones, que se cumplan esos proyectos, esos planes que tienen, esas metas que han empezado. Tienen que ustedes ser los que le están apoyando ahí. Primeramente, pues vemos que fueron los sacerdotes aquellos que llevaban el arca. Ellos estaban siendo dirigidos por Dios. Y el momento que estos sacerdotes caminaban con el arca, todo el pueblo les seguía. ¿Qué podemos entender de esto? Mensaje para nosotros, hermanos. Todos los padres deben ser aquellos que tomen la iniciativa de seguirle a Dios. ¿Cómo puede demandar un padre que el hijo le siga a Dios si él no lo está haciendo? Entonces somos nosotros como padres los que debemos dar ese primer paso. Ahora en la fe es lo mismo, hermanos, porque son los sacerdotes recibiendo la orden y ellos dando ese paso de fe. Versículo 6, y podemos leerlo hasta el 8. Dice: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasar delante del pueblo.
Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Si se dan cuenta que reciben esta orden e inmediatamente ellos ponen en práctica. Versículo siguiente, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Pero ¿qué tuvieron que hacer para que ahora empiece Dios a engrandecerle a este siervo? Aquí vemos primeramente en este siervo Josué esa convicción. Si Dios le dijo, pues al tercer día tienes que pasar, capítulo 1, versículo 11, ¿no? En el tercer día pasaré este Jordán. Él pues ahora, llegado este tercer día, dio las órdenes y empezaron. Y es así como nosotros debemos actuar, hermanos. Si el Señor me dice, haz esto, debemos hacerlo ya y no esperar. Versículo 7 estuvimos. Versículo 8. Y tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Toda esta orden se cumple. ¿Por qué creen que se cumple? Porque ellos estaban convencidos de lo que iba a ser. Ellos confiaron en Dios. Y por eso ustedes más adelante ven que los sacerdotes hacen como les ordena. Versículo 10. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, será Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aquí vemos órdenes específicas, ¿no? ¿Qué debían hacer ellos por fe? Entrar al río, mojar sus pies. Este es el paso de fe que ellos dieron. Me imagino estos sacerdotes frente a ese río. ¿Sabrían cómo se iba a dar este milagro? Ellos no sabían qué es lo que iba a pasar. Pero a pesar de que no sabían y estaban frente a una adversidad tan grande, a un problema tan grande, ellos dieron este paso de fe y estuvieron ahí, en el lugar donde Dios le había ordenado. Es así como nosotros, hermanos, si recibimos una orden de Dios, debemos estar siempre obedeciendo el paso de fe que debemos dar, guiados por el Señor. Ahora, dicho esto, pues nosotros debemos ahora entender que no habrá adversidades que puedan derrumbarnos a nosotros, vencernos a nosotros, si estamos con el Señor. Si la presencia del Señor está conmigo. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros pongamos nuestra mirada en el poder de Él. Esto nos va a hacer profundizar en nuestra fe. Nosotros, hermanos, en muchas ocasiones nos centramos tanto en la adversidad y no en el poder de Dios. Yo veo aquí a un pueblo poniendo la mirada en el arca, confiando en Dios y no poniendo la mirada en las correntosas aguas del Jordán. Porque si ellos hubieran hecho esto, estas personas se hubieran desanimado. Pero aquí la fe de ellos pues está en poner la mirada en el Todopoderoso. Siempre vamos a tener esa convicción. Debemos confiar en el Señor y no atemorizarnos ante las circunstancias. Entonces, cuando nosotros nos atemorizamos ante las circunstancias, cuando nosotros ponemos la mirada, centramos nuestra mirada en el peligro más que en el poder de Dios,
nos vamos a desanimar y terminamos perdiendo esa batalla. Esto es lo que le pasó al siervo Pedro. Por eso lo he tomado estos versículos que rápidamente vamos a dar lectura en Mateo capítulo 14, versículos 28 al 31, dice estas palabras. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Aquí estuvo el problema. Él estaba caminando sobre las aguas, pero se centró en un problema. Tuvo miedo al ver ese fuerte viento y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Y cuál fue el regaño que Jesús le hace? Versículo 31 dice: y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando dudamos nosotros del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, empezamos a hundirnos en esos problemas que se nos presenten. Debemos entonces tener esa firme confianza, esa fe que el Señor puede obrar en nuestras vidas. La fe nos puede dirigir a realizar grandes cosas, pero debemos dar el primer paso. ¿Cuántos de nosotros no hemos salido de grandes problemas poniendo la confianza en el Señor? Y aquí saco otro texto que el Señor mismo lo dice, cuando unas personas no pudieron liberar a alguien que había pedido de favor que lo haga. Veamos Mateo capítulo 17, versículo 20. Dice la palabra: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Qué nos está enseñando el Señor en esta palabra? Que nosotros tengamos esa fe. La fe es aquella que va a activar el poder de Dios para que se vea grandes cosas en nuestra vida, hermanos. Si no tenemos fe, difícilmente vamos a alcanzar las cosas que nos proyectamos a realizar. La incredulidad no permitirá que se active el poder de Dios. Nosotros somos aquellos que debemos poner esa fe profunda en el Señor, confiar en Él, así como lo hicieron los sacerdotes, para que se vea su grandeza y el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Regresando un poquito al texto de Josué, veamos lo que pasó. Ellos ya dieron ese paso de fe, pusieron sus pies sobre las aguas. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 16: las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, y que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Esto, analizándolo, es hermoso entenderlo, hermanos. ¿Qué pasó? Las aguas se detuvieron. Y da aquí unos nombres de unos pueblos, de unos puntos, ¿no? Donde se detuvieron las aguas. Y analizando, estudiándole un poco estos puntos, vemos que son una gran distancia donde está pasando el pueblo de Israel. No es que tal vez como nos presenta una imagen está el muro de agua al lado y ellos pasando. Dice que este pueblito de Adán, cerca de Zaretán, está más o menos a 24 a 25 kilómetros de donde el pueblo de Israel pasó el río. Es bastante distante. Es decir, que ellos pasaron en tierras, en un río seco, donde ya no hubo agua. ¿Por qué? Porque las otras aguas que pasaron, como era un río que desciende, llegaron al mar. El poder grande de Dios puede hacer que en nuestras vidas también esa adversidad que teníamos a nuestro alrededor, frente a nosotros, que nos estaba impidiendo pasar a conquistar ese
esa promesa, conquistar ese plan que tengo, puede desaparecer por completo. Esa es la enseñanza que nos da aquí. ¿Por qué? Porque las aguas se detuvieron a 24 kilómetros aproximadamente. Y considero que de aquí nosotros a 24 kilómetros no podemos verlas. Ellos pasaron con total tranquilidad. Se detuvieron por un buen momento, hasta cuando pasen todos los integrantes del pueblo de Israel. No solamente pasaron una cierta cantidad de varones, no, pasaron todo tipo de personas, mujeres, niños, hombres, animales, todo lo que tenía Israel. Esa adversidad no fue un impedimento para que el pueblo de Israel pasara ahora a proyectarse a conquistar esa tierra. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Debemos estar confiando en el Señor. Siempre debemos permanecer con esa profunda fe en Él, para que Él obre en nuestras vidas. Sabemos que Jesús tuvo un episodio que llegó a cierto lugar y no pudo hacer muchos milagros, dice la palabra. Mateo capítulo 13, versículo 58, vamos a ver. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Este es el impedimento que nosotros tenemos para que no se vean las grandezas de Dios en nuestras vidas. Si tenemos esa profunda fe, creemos en lo que el Señor hará, créanlo, hermanos, que ustedes van a alcanzar esas metas, esos proyectos que están realizando. Pero tengamos esa profunda fe para que Dios obre. Para Jesús le fue un impedimento hacer aquellos milagros en su ciudad natal, en su pueblo natal, a causa de la incredulidad de ellos. El pueblo de Israel, ¿qué pasó? Liberó este problema. Pasó en seco el Jordán y se proyectó ahora la conquista. Si nosotros tenemos algún problema, tengamos esta confianza firme que el Señor va a quitar ese problema de nuestro lado si ponemos nuestra mirada en Él. 3 cosas que hemos aprendido en esta mañana. La primera era permitir que Dios dirija mi vida. La segunda, en este caminar con Dios debo vivir en santidad. Y la tercera es dar ese paso de fe, tener esa profunda confianza que el Señor hará grandes cosas en mi vida. Y por eso es un llamado a todas las personas que nos miran también a través del internet, que si tienen problemas, tal vez esos hijos en la droga, en el alcohol, que han buscado diferentes medios para que ellos salgan de esta situación, la mejor manera de cambiar la vida para ellos es poniendo la confianza en el Señor. Estas personas tienen que entregar sus vidas a Él de esta manera, permitir que Dios les guíe, vivir en santidad, creer que el Señor hará grandes cosas. Habrá otras personas que están a punto de ser destruidos sus matrimonios, están ya queriendo divorciarse, separarse. También el Señor es aquel que puede hacer esa obra y restaurar ese matrimonio. No hay cosa imposible para Dios, hermanos. La palabra de Dios mismo lo dice, ¿no? Lo que es imposible para los hombres, para Dios todo lo es posible. Me imagino a ese pueblo de Israel frente al Jordán, tal vez ellos viendo algo imposible, pero hicieron lo que Dios les ordenó y pasaron esa adversidad. Por eso, hermanos, pongámonos sobre nuestros pies.